¿Hasta qué parte me escucharon, chicos? Mm, Dijo que iba a mostrarnos en su computadora para hacer un esquema. A un dibujo, ¿no? Muy bien. Ajá. ¿Se ve el paint? ¿Se ve el paint, el dibujo? Sí, ya se ve. Muy bien. La proteína G, ¿por qué subunidades está formada? Alfa, beta y Alfa, gamma. beta y gamma. Ay, Si sí, no se perdón, chicos, no escucha sé nada, qué está pasando con esto. ¿Sí se escucha? recién. Muy bien. Van a disculpar, chicos, no sé por qué está tan inestable en internet. De hecho, la computadora. Ya. Entonces, ¿a qué va a estar unida cuando es inactiva la proteína G? Cuando es inactiva, no cuando está activa. Aguanosín ¿A qué está unida? difosfato. Muy bien, a un guanosin de difosfato. Muy bien, y para ser activa se tiene que salir la porción beta y la porción gamma. Esta porción beta y esta porción gamma se salen junto con el GDP. ¿Y a quién se une la proteína, la porción alfa para ser activa? ¿A quién se une? A la guanosina trifosfato. Al GTP. Guanosin trifosfato. Ese guanosin trifosfato es el que le da ya que sea activo, que ya puede ejercer. ¿Y cuáles son los 4 efectos? Apertura de canales, activación de Apertura, zonas celulares, que haya más AMP. transcripción génica. Exacto, muy bien. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, chicos? Entrecortado. Entrecortado. Ahora, Ahora sí. muy bien. Muy bien. Y eso es lo que hace. Cuando el doctor les pregunte eso, por ejemplo, qué es lo que más le pide, esquematizar un mecanismo de segundo mensajero, tienen que dibujarle el GTP, el GDP, la porción alfa, la porción beta y la porción gamma. Y luego tienen que ponerle obviamente sus 4 efectos. Eso es muy preguntado, lo del mecanismo de segundo mensajero. ¿Y este mecanismo de segundo mensajero es para un cambio a corto o a largo plazo? A largo plazo. Muy bien, a largo plazo. Eso es lo que ustedes tienen que esquematizar. Muy bien. Perfecto. Quería hacer mucho énfasis en esa parte porque es donde más se interesa el doctor Nogales. ¿Sí? ¿Alguien está levantando la mano? ¿Levantando la mano? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Alguien quería hablar? Sí, si el mecanismo de segundo mensajero es de acción lenta, entonces ¿cuál es el de acción rápida? Los canales. Los canales ionóforos, esos canales son de acción rápida, los primeritos que vimos, que es donde entra el calcio, sodio, pero son canales que como rápido se abren, rápido se cierran de igual forma. En cambio, el segundo mensajero es para un cambio a largo plazo y un poco más lento. ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien, sigamos. Hago una consulta. ¿Sí?
El segundo mensajero también se puede asociar con la sinapsis eléctrica, por lo que es como que de larga duración o no. No es que se asocie a los tipos de sinapsis, esto va un poco más aparte de esto. Esto es un mecanismo aparte de esto. Tampoco no hay preguntas de eso de que con qué sinapsis está relacionada. Es más que todo algo más aparte, ¿no? Porque las sinapsis eléctricas tienen que ser rápidas. ¿Por qué? Porque ¿dónde ves sinapsis eléctricas vos? Vos ves sinapsis eléctricas en los miocardiocitos, en los músculos lisos. Entonces, un miocardiocito no necesita despolarizarse pues acá una semana o un mes, digamos. Necesita hacerlo de una forma rápida y simultánea. Es por eso que se abren las sinapsis eléctricas. Que de hecho las sinapsis eléctricas también son mucho más rápidas porque estas no necesitan de un neurotransmisor. Estas rápidamente difunden el sodio o el calcio o el potasio o excitación o inhibición. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, gracias. Muy bien. Se ve la diapositiva, ¿no? Sí. Esto es muy importante, chicos. Ahora vamos a entrar al campo de neurotransmisores. Tenemos dos tipos de transmisores, de acción lenta y de acción rápida. Tenemos dos tipos de neurotransmisores, no estamos hablando de iones, neurotransmisores, lentos y rápidos. Los lentos son respuestas inmediatas, pero de corta duración, o sea que no duran tanto. Perdón, los rápidos son de una respuesta más inmediata. Los de acción rápida son de respuestas inmediatas. Y así como rápido vienen, rápido se van también. Y los de acción lenta son los neuropéptidos. Que estos neuropéptidos, a diferencia de los de transmisores sinápticos, es que, por ejemplo, todas estas acetilcolina, noradrenalina y adrenalina están en vesículas secretoras, o sea, se forman en la misma en el mismo neuropéptidos no se forman ahí. Estos neuropéptidos, como dice su nombre, péptido, son, ¿qué es un péptido? Es un ácido graso, es un azúcar, ¿qué es un péptido? Proteína. Proteína. ¿Y dónde se forman las proteínas? En los ribosomas, en el retículo endoplasmático rugoso. Muy bien, entonces, ¿dónde va a estar el lugar de formación de los neuropéptidos? En el ribosoma. Y va a pasar, o sea, sería en el retículo endoplasmático por medio del ribosoma y se va a clasificar y sintetizar en el aparato de Golgi. Muy bien, ya eso va más allá, no es en el ribosoma, pero el ribosoma es el cual la sintetiza. Lo que vos decís del aparato de Golgi, en el aparato de Golgi se vaya formando, o sea que el aparato de Golgi va directamente ya después a empaquetarlo para que ya esté en la vesícula secretora. Muy bien. En cambio, estos neuropéptidos de acá se forman, como dijimos, en el ribosoma. Y los de acción rápida y molécula pequeña se forman en el citoplasma de los terminales presinápticos. O sea, ya están preformados estos neurotransmisores. Están en el citoplasma. Muy bien. Y estos neurotransmisores de acción pequeña son de clase 1, clase 2 y clase 3 y clase 4. Acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, histamina, GABA, glicina, glutamato y aspartato. Este óxido nítrico tiene una diferencia con todas estas de acá, que el óxido nítrico no va a estar preformado en vesícula. El óxido nítrico va a ser el único que no se forma con antelación. En su lugar, se va a sintetizar al instante. ¿Ok? Entonces, este de acá no va a estar sintetizado, no va a estar formado con antelación, porque por ejemplo lo que es acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, están formados con antelación. En cambio, este óxido nítrico se va a sintetizar al instante cuando se necesite. Muy bien. Y este óxido nítrico va a ir fuera de los terminales presinápticos durante un periodo de segundos, en ser liberado en paquetes vesiculares. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este óxido nítrico no va a estar formado con antelación, no va a estar en vesícula secretora, en cambio de eso, va a ser formado al instante y cuando se necesite. Y va a pasar directamente al valle sináptico, sin necesidad de ser empaquetado en una vesícula secretora, o una vesícula, digamos. ¿Se entendió?
¿Me entendió, chicos? Auxi, Hola. disculpe, ¿dónde dijo que se sintetizaban los transmisores de acción rápida? ¿Se escucha o se me fue el internet otra vez? Hola, ¿ahora sí se escucha? Ya, ¿cuál era tu pregunta? Es que no pude entender muy bien dónde era que se sintetizaban los transmisores de acción rápida y molécula pequeña. Los de acción rápida se sintetizan en el mismo citoplasma, Recordad que el citoplasma es el medio en el cual nadan todas las organelas, como ser ribosoma, los retículos endoplasmáticos, nadan en un citoplasma, como sabéis, ¿no? En este citoplasma, que es donde nadan estas organelas, que son ribosomas, retículo endoplasmático liso, rugoso, aparato de Golgi, en este mismo citoplasma, en esta sustancia en la cual nadan, ahí es donde se forman los transmisores de molécula pequeña. En específico, en el citoplasma que están en los terminales presinápticos. En cambio, los neuropéptidos están formados ¿en dónde? Van a estar formados en los ribosomas. ¿Me entendés? Y todo esto que son las pequeñas, como van a ser formados en el citoplasma, ahí lo van a empaquetar y van a estar en vesículas, listas para ser vertidas al valle sináptico. El único que no está formado y que no va a estar en vesículas, ¿cuál es? De todos esos, de noradrenalina, adrenalina, ¿cuál es el único? Óxido nítrico. El óxido nítrico. Muy bien. Esa es. ¿Se entendió tu pregunta? ¿Te la resolví o...? Sí, gracias, Auxi. Muy bien. Digamos. Esto tienen que aprendérselo nomás, es un poco más de memoria, que se aprendan el GABA, el glutamato, la glicina, el óxido nítrico, etc. Yo les aconsejo que se aprendan los de molécula pequeña, porque estos son más poquitos, los de moléculas pequeñas. En cambio, estos de acción lenta son hartísimos, ¿no? Y fíjense que son hormonas, la mayor parte de estos son las hormonas liberadoras, la somatostatina, la luteinizante, la prolactina, la tiotropina, la vasopresina. Entonces eso, tienen que entender que estos neurotransmisores, uno es de acción rápida, pero corto plazo, y otras de acción lenta, pero a largo plazo. Y ambos abren canales. Si es, por ejemplo, la acetilcolina, que es excitadora, canales al que va a abrir. Al sodio. Al sodio, al calcio. Si es un GABA, una glicina, canales al que va a abrir. De cloro. De cloruro, de potasio, ¿no ves? Entonces, eso. Muy bien, digamos. Acá, como podemos ver, tenemos, producen acciones prolongadas, cambios a largo plazo, apertura o cierre duradero de canales iónicos, modifican la calidad de la sinapsis. Acá tenemos los péptidos, tenemos leucina, sustancia P, gastrina, colecistocinina, insulina, glucagón, es memoria esta, ¿no? Muy bien. Muy bien, potencial de membrana en reposo. Cuando va a estar en reposo la membrana del soma, cuando va a estar en reposo el soma, es menos 65 milivoltios. En reposo quiere decir que está quieta, está tranquila. Luego hay dos estados. El que se hace positivo es despolarización, cuando se hace más positivo. Por entrada de ¿qué iones entran para despolarizar? El sodio. Sodio, Calcio, ¿no? calcio. Y si fuera un potencial postsináptico inhibidor, sería canales al Cloro, potasio. cloro o potasio, ¿no? Muy bien. De eso trata básicamente esta parte de acá. Les explica lo que es sodio, potasio, pero ya con el soma neuronal. Nada más, muy bien. Acá tenemos, miren, dos, potencial postsináptico excitador y el umbral de acción. ¿Qué es lo más importante que tiene que pasar para que haya un potencial de acción? ¿Qué es lo más importante? Que pase el umbral. Que pase el umbral de excitación. Hay un principio que se llama el principio del todo o nada, y que nos dice que si un potencial de acción
sobrepasa el umbral, así sea por un poquito o porque casi, pero lo superó, sucede la despolarización. Pero si un potencial de acción no pasa este umbral, no hay despolarización. No hay, eso se llama principio de todo o nada, se llama, en el umbral de excitación. Y el potencial postsináptico excitador es básicamente cuando se segrega un transmisor excitador. ¿Qué transmisor excitador conocen? ¿Qué neurotransmisor de excitador conocen? La acetilcolina. La acetilcolina, muy bien. Y uno que sea de carácter inhibitorio, GABA. El GABA, ¿qué más? la Glicina. glicina, ¿Qué más? Hay uno más. el óxido nítrico, creo. La dopamina. Lo que hace el óxido nítrico, lo que vos decís, su función básicamente del óxido nítrico va a ser modificar las funciones metabólicas intracelulares, cambiar una excitabilidad neuronal durante segundos, minutos o tal vez incluso más tiempo. Entonces modifica las funciones metabólicas intracelulares que cambian la excitabilidad de la neurona. Eso es lo que hace el óxido nítrico. Modificar las funciones metabólicas a nivel intracelular. Eso es lo que hace el óxido nítrico. En cambio, lo que es el GABA, lo que es la glicina, lo que es la dopamina, son de carácter inhibitorio. ¿Entendió? Sí. Ahora, lo que es noradrenalina es muy variado, chicos. Lo que es noradrenalina, hay algunos lugares que necesitan ver lo que es sistema nervioso autónomo. Porque hay lugares, por ejemplo, corazón, donde la noradrenalina causa excitación. Y hay otros lugares, por ejemplo, tracto gastrointestinal, el útero, etcétera, ¿no ves? Donde causa el efecto contrario, que es una inhibición, o sobre los bronquios, por ejemplo, donde causa inhibición. Lo mismo para la acetilcolina. La acetilcolina hay lugares donde excita, que son, por ejemplo, las placas neuromusculares, o por ejemplo, digamos, el útero, donde una liberación de esta acetilcolina o estimulación de receptores muscarínicos aumenta la frecuencia de contracciones uterinas. Y hay otros lugares donde la acetilcolina inhibe, como por decir el corazón. Siempre guárdense esta mnemotecnia de que el parasimpático, o sea, la acetilcolina, inhibe, estimula a todo excepto a corazón. El parasimpático va a estimular a todo estimula el parasimpático, excepto a una cosa, al corazón. Porque si se dan cuenta, el parasimpático va a estimular a lo que son las glándulas parótidas, tracto gastrointestinal, el útero, etcétera. ¿Se escucha? Creo que se me fue el internet. Se escucha. Se escucha, ¿no? Escucha. Bien. Ya no sé por qué justamente hoy día tiene que estar tan lento mi internet. Ya. Entonces eso. Lo que es el papel de la acetilcolina y la noradrenalina es variado. Depende del lugar donde esté. Por ejemplo, la acetilcolina o el parasimpático, porque es lo mismo, el parasimpático es un neurotransmisor de la acetilcolina. Lo que es el parasimpático estimula a todo excepto a corazón. Corazón es el único lugar donde inhibe la acetilcolina o el parasimpático. Muy bien. Y otra pregunta que he visto que hacen mucho los docentes es en esta parte, por ejemplo, ¿dónde se segrega la acetilcolina? ¿Dónde conocen lugares donde se segreguen acetilcolina? Tenemos acetilcolina. Las neuronas, en las células Mm. piramidales y en la corteza motora. También en los ganglios basales, en las motoneuronas y en las neuronas pre y postsinápticas. Muy bien, en las las postsinápticas, en esos lugares podemos pillar que hay segregación. Estos términos, por ejemplo, para que lo entiendan, hay lo que es segregación, sintetización, excreción, tienen que saberlo muy bien. Por ejemplo, sintetizar es únicamente que la crea, eso es. Y segregar, ¿qué quiere decir? Segregar quiere decir que esa misma neurona la crea y también esa misma neurona la vierte. Eso es segregar con G. Y secretar, solo con C, quiere decir que ese lugar no lo creó, pero lo vierte. Eso es secretar. Secretar es básicamente que agarra el contenido, ya es
hecho por alguna otra neurona y lo vierte, el lugar lo crea y ese lugar también lo vierte. Eso es segregar. Y sintetizar es básicamente que únicamente lo crea, nada más. Únicamente lo crea, eso es sintetizar. Entonces no confundan sintetizar con segregar, con secretar. Que secretar es vertir, pero él no lo creó. Segregar quiere decir que él lo creó y que él lo vierte. Y sintetizar quiere decir que él lo crea, pero obviamente no lo está vertiendo, solamente está sintetizando, está formando la sustancia. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Entonces tienen que ver esas diferencias, no tienen que confundirse. También con los términos como ser absorción, reabsorción, que ya vamos viendo más adelante. Muy bien. Digamos. Acá tenemos el potencial postsináptico inhibidor, que ya sabemos por qué iones es el inhibidor. ¿Qué iones? Cloro, potasio. Cloro, potasio, muy bien. Inhibición, ya, esto le preguntó, por ejemplo, a los chicos de William. Esto fue una pregunta de examen para los chicos de William, lo que es inhibición presináptica. Como el doctor va a estar en confabulación con el doctor Novales, pues es muy probable que salgan preguntas muy parecidas a los parciales del doctor William, porque ambos lo van a hacer en concordancia. La inhibición presináptica, ¿qué nos dice? Nos dice que antes de que la presináptica llegue a tocar a la postsináptica, va a venir un neurotransmisor llamado GABA. Ese GABA va a atacar a la presináptica y va a hacer que se inhiba. Y al inhibir la presináptica, no va a haber un potencial postsináptico, porque está inhibida la pre. Entonces no va a existir un potencial postsináptico. Y por lo tanto, la neurona postsináptica va a estar tranquila. ¿Gracias a qué sustancia? Al GABA. Entonces, básicamente, ¿qué es la inhibición presináptica? Es una inhibición antes de que ocurra la sinapsis, antes de que la presináptica le pase su neurotransmisor a la post. Eso es una inhibición presináptica, que es lo que le preguntaron a los chicos de William en su examen de primer parcial. Básicamente, viene el GABA y el GABA inhibe a la pre antes de que ocurra sinapsis. Inhiben a la pre y por lo tanto no va a haber estimulación de la post. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿O hay alguna duda en inhibición presináptica? ¿Eso solo se hace con el GABA o hay alguna otra sustancia más? Pues podría ser la glicina, pero el libro solo describe al GABA. Pero la glicina igualmente porque es inhibitoria tanto como la dopamina también. Está bien. Y esta inhibición presináptica va a abrir canales al qué, si dice inhibición presináptica. Al cloro. Al cloro, ¿es un canal catiónico o aniónico? Aniónico. Aniónico. No se crean, en esa pregunta muchos se cuelgan a veces, que es, uno estudia tanto lo complejo y alguna vez se le sale pues lo sencillo y uno se olvida. Esto igual pregunta mucho, sumación espacial y sumación temporal. Para que me entiendan, básicamente con esta sumación espacial y en esta sumación temporal vamos a hacer un dibujito. Y esto es algo muy preguntado por el doctor Novales. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa acá? Básicamente va a haber lo que es un solo terminal. Cuando hay solamente un terminal presináptico que quiere inhibir, que quiere estimular, por ejemplo, a una neurona. Aquí está. Supongamos que necesita de entre 10 a 20 milivoltios para poder ser estimulada. Eso necesita esta neurona acá para poder ser estimulada. Y esta de acá solamente puede originar un potencial de acción postsináptico excitador de 1 milivoltio. ¿Será que con un solo milivoltio este terminal presináptico va a poder excitar a esta neurona? ¿Qué dicen? No. 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 Entonces va a necesitar la ayuda de numerosos terminales presinápticos. O sea, va a hacer que muchos terminales presinápticos
vengan y lo ayuden para que puedan despolarizar esta neurona. Y estos efectos de todos estos múltiples terminales presinápticos van a ser de carácter aditivo. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a ir sumando 1 más 1, 2, más otro 1, 3, más otro 1, 4, más otro 1, 5, hasta llegar a 20. Una vez llegan a 20, que es los milivoltios que necesitan para despolarizar esta neurona, una vez llegan a 20, ya recién pueden hacer la despolarización. A eso se le llama sumación espacial. Es cuando hay muchos terminales presinápticos, aumentan en número, no en potencia, en número. Algo que uno confunde mucho es que en esta sumación espacial va a haber un aumento de la potencia o del disparo, no. Simplemente aumenta el número de terminales. Y estos mayores números de terminales van a irse sumando, por eso se le llama sumación. Y en este caso sumación espacial. Eso es lo que pasa. ¿Se entendió sumación espacial? Sí, Auxi. Entonces eso es lo que hace básicamente. Muchos terminales presinápticos, muchos, crecen en número, se ayudan y hacen que sus efectos se sumen para que ocurra la despolarización y ultrapase el umbral de acción. Eso. En cambio, en la sumación temporal, básicamente un solo terminal presináptico, que va a ser el más hichi, va a hacer el trabajo de estos 20 terminales. Solamente un solo terminal va a hacer el trabajo de estos 20 terminales. ¿Cómo lo va a hacer? Aumentando su número de descargas. Esto se quiere decir, un ejemplo, si en un segundo hacía 10 descargas, pues va a duplicar su número de descargas. Ya no va a ser 10. En un segundo va a ser 20 descargas. Pero solamente va a ser un terminal presináptico, nada más. Solamente uno. Un terminal presináptico va a aumentar su potencia, va a aumentar su velocidad de descarga sucesiva. Y al aumentar su velocidad de descarga sucesiva, va a poder lograr despolarizar ella solita a la neurona. Eso es básicamente, si se dan cuenta, la diferencia es que en la sumación espacial hay un mayor número de presinápticos, pero su potencia no se aumenta, ni tampoco se aumenta su velocidad de disparo. En cambio, en la sumación temporal va a haber, un aumento de la velocidad de disparo, de la velocidad de descarga sucesiva, pero de un solo terminal. De un solo terminal, nada más. Eso es lo que es en la sumación temporal. Y en cambio en la sumación espacial hay muchos terminales, aumentan el número. Es como que en la sumación espacial va a haber muchos más soldaditos y en la sumación temporal va a haber un solo soldadito que va a hacer todo el trabajo, él solo. Que en este caso los soldaditos son los terminales presinápticos. ¿Se entendió? En la sumación temporal digo que era duplicación de qué. Básicamente se va a aumentar su potencia, va a aumentar sus descargas sucesivas. O sea, básicamente, si en un, como les dije ese ejemplo, ¿no ves? Si en un segundo hace, por ejemplo, 10 descargas en un segundo, en la sumación temporal va a ser esa misma neurona, va a ser 20 impulsos en un segundo. Va a aumentar su velocidad de descarga. ¿Me entendés? ¿Se entendió, Allen? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a sumaciones espaciales y temporales? Eso es muy importante, es algo que mucho pregunta el doctor eso. Auxi, en la sumación temporal, ¿a qué se debe ese impulso en su velocidad para lograr esa fuerza? O sea, ¿qué se debe decir? Sí, ¿a qué se debe, digamos, que aumente la velocidad de disparo para poder hacer la sumación temporal? Porque en el otro, en el espacial, necesita la ayuda de 19 fibras más, ¿no ve? Sí, terminales Pero, presinápticos. ajá, en las terminales. Pero ahora en esta sumación temporal, ¿a qué se debe el aumento de su velocidad de disparo? Puede ser también porque básicamente sea porque el potencial de acción es mucho más grande, el potencial eléctrico que viene de la presináptica
puede que esté mucho más aumentado. Por lo tanto, al haber una mayor descarga por parte de ese potencial de acción, va a ser obviamente también que esa presináptica descargue muchas más veces. Eso podría ser una de las causas, digamos. Pero en sí no lo describe en el libro, digamos. Solo simplemente dice que esta neurona empieza a elevar su número de descargas sucesivas, reemplazando a las otras que hay en la sumación espacial. O sea, solita ella empieza a hacer toda la frecuencia de disparo ella sola, aumentándola. ¿Se entendió? Sí, Auxi, gracias. Muy bien. Sigamos. Facilitación básicamente, esto lo vamos a ver en circuitos reverberantes también. Facilitación básicamente es una neurona que puede aumentar el potencial de acción, o sea que esté más cerca del umbral del disparo. Cuando la neurona no puede llegar al umbral de acción, se activa una neurona facilitadora y esta hace que pueda llegar, que pueda pasar el umbral de acción. Eso es lo que hace una facilitación en pocas palabras. Hace básicamente que sea más fácil que puedan excitar a esa neurona. Y básicamente que el umbral de acción esté mucho más cerca. ¿Se entendió? Eso es lo que es una facilitación. Muy bien. Ahora lo que no puse acá, y es algo también que se pregunta harto, es básicamente ¿cuál es cómo está la sinapsis en una acidosis, en una alcalosis y en una hipoxia? Son cosas que igual se preguntan. ¿Cómo creen que está ustedes una sinapsis en un medio acidótico? Acidoso, en un medio ácido. O sea, cuando el cuerpo está muy ácido, su pH está muy ácido todo el cuerpo, ¿cómo van a hacer la sinapsis? Si les preguntan eso, si les ponen en su examen, por ejemplo, ¿cómo están las sinapsis en un medio acidoso o en un medio acidótico? ¿Qué le pondrían? ¿Cómo van a estar? Inhibida. Exacto, muy bien. Va a disminuir la actividad neuronal. Cuando hay una etapa de acidosis, básicamente toda la actividad neuronal se deprime, se anula. En cambio, en un medio alcalino, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo estaría la excitabilidad neuronal en un medio alcalino? Aumentada. Aumentada. Básicamente, cuando hay un medio alcalino está muy aumentada la actividad neuronal. Básicamente, ¿cuándo vemos esto? En una epilepsia. En una epilepsia hay un aumento de la sinapsis, hay un aumento de la actividad neuronal. La persona está pues epiléptica, está convulsionando. Eso es porque está en un medio alcalino. Y cuando es un medio hipóxico, en un medio que hay hipoxia, en este medio hipóxico no es como en la acidosis. En la acidosis se deprime, nada más se deprime. Puede llegar hasta anularse, pero más que todo se deprime. O sea, disminución de la actividad neuronal. Eso pondrían en acidosis. En hipoxia hay un cese o ausencia de toda actividad neuronal. Porque ustedes saben que si no tiene oxígeno esa célula, no va a poder hacer sinapsis. Entonces, en una hipoxia, en un medio hipóxico, no hay actividad neuronal. En cambio, en un medio... En cambio, en un medio hipóxico, básicamente va a haber actividad neuronal cero. En un medio acidótico, actividad neuronal disminuida. Y en un medio alcalótico, actividad neuronal alta. Y esto es, por ejemplo, en una epilepsia, por ejemplo. Muy bien. Y por ejemplo, cuando hay estas epilepsias, hay una mayor excitabilidad, ¿no? Pero ¿ustedes creen que esto se queda así por siempre? ¿Que tipo la persona para siempre está convulsionando en esa epilepsia? ¿O qué es lo que pasa para que se detenga esa epilepsia? ¿Qué es lo que pasa?
Básicamente hay lo que se llama fatiga. Cuando una neurona, una sinapsis se fatiga, cesa. Es por eso que las epilepsias no son para siempre. Es por eso que un paciente que tenga un episodio de epilepsia puede durar unos minutos, unos 5 minutos o incluso unos segundos y cesa esta epilepsia. ¿Por qué? Porque todas las sinapsis se llegan a fatigar y una vez se fatigan, cesa. Es por eso que las epilepsias no son eternas, digamos, no es que van a estar ahí toda su vida epiléptico. Los episodios de epilepsia duran segundos, hasta incluso unos cuantos minutos, y cesa después la epilepsia. ¿Esto por qué? Por medio de un mecanismo que se llama fatiga. Esta fatiga se da básicamente ¿por qué? Porque se agotaron los neurotransmisores. Por eso se da una fatiga. Porque se agotaron los neurotransmisores y ya no hay cómo hay excitabilidad. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas, dudas, chicos, con este capítulo? Ninguna, Ausi. Muy bien. Ahora vamos a pasar al capítulo 47. En ese capítulo 46 hice mucho énfasis porque es muy preguntado. Es uno de los que le echa más ojo el doctor. Luego vamos a ver el capítulo 47 y vamos a ver lo más resaltante de este 47. En el capítulo 47 nos va a hablar de los receptores. Tenemos los mecano, los termo, los noci, los electro y los quimio. Mecano a la compresión, termo al calor o al frío, y noci al dolor, y electromagnético es de la retina ocular. Y quimioreceptores van a ser del gusto, del olfato, de la cantidad de oxígeno, de la cantidad de dióxido de carbono, etc. Entonces tenemos esos tipos 5 receptores. Termo para las temperaturas, noci para el dolor, mecano para las compresiones mecánicas o estiramientos, electromagnéticos para lo que son el ojo, el cambio de luz en la retina, y los quimios que van a detectar gusto, olfato, oxígeno y dióxido de carbono, y osmolaridad también. También puede detectar una cantidad mayor de hidrogeniones o de bicarbonato, también puede. Muy bien, acá como podemos ver tenemos este potencial de receptor, no he visto que se pregunte mucho, no lo hacen mucho énfasis. Pero por si acaso acá está, ¿no? Es el mecanismo de los potenciales de receptor, o sea, ¿por medio de qué se puede despolarizar? Cuando ustedes se apretan un dedo, hacen una deformación mecánica de un receptor. Y cuando ustedes apretan el dedo, eso causa una despolarización. ¿Por qué? Porque ustedes se apretan el dedo y eso hace básicamente que envíen señales hacia la corteza de que está habiendo un aumento de la presión en tu dedo pulgar. Eso. Luego tenemos aplicación de productos químicos, como ¿qué? Como lavandina, ACE, soda cáustica, ¿no? Entonces una aplicación de un producto químico va a dar un potencial de receptor. Porque ese producto químico, por ejemplo, que te caiga ácido nítrico, hace que te duela, ¿no ves? Ese dolor es dado por un potencial de receptor. Cambios de la temperatura, que te dé el sol o que no te dé el sol. Efectos de radiación electromagnética, mucha luz, poca luz, etcétera, ¿no? Eso. No es tan importante esto. Esto es adaptación, para que me entiendan así rápido, adaptación. Ustedes hagan este experimento en su casa. Pongan pónganse un alfiler en el cabello. Cuando ustedes ponen el alfiler en su cabello, ¿lo sienten? Cuando aterriza el alfiler. ¿Sí o no? Cuando aterriza el alfiler, ¿lo sienten? Sí. Sí. Y ahora ustedes, digamos, sigan con la clase normal, sigan sentados. ¿Será que después de unos 3 minutos, 4 minutos, ustedes siguen sintiendo el alfiler en su cabeza, en su cabello? No, ¿ves? Esto se le llama adaptación rápida. Es básicamente cuando un receptor se adapta rápidamente. O sea, primero cuando cae el alfiler a tu cabello, lo sentís, ¿no? Porque vos sentís todo lo que cae y lo que sale de tu cabello. Eso sí lo sentís. ¿Por qué? Porque este receptor envía señales en una frecuencia alta cuando cae. Pero después de que cayó y como sigue ahí, se empieza a adaptar.
y empieza a enviar frecuencias cada vez más pequeñas y más pequeñas hasta el punto de que cesó y ya no lo sentís el objeto. ¿Y de quién es propia esta adaptación rápida? Puede ser propio de los receptores de los folículos pilosos, los corpúsculos de Pacini, y luego tenemos por su contraparte, tenemos los receptores de adaptación lenta, que básicamente estos receptores de adaptación lenta, por más de que el estímulo esté ahí 10 horas, 30 horas, igual va a seguir dando información. No es como que básicamente si ustedes se clavan un clavo en el pie, ¿será que después de 3 minutos van a dejar de sentir el clavo? Les pregunto. ¿Será que después no lo siguen sintiendo, no ves? Por ejemplo, las fibras al dolor son de adaptación lenta. Otro ejemplo, ¿para qué sirve un varoreceptor? ¿Para qué es un Control de la varoreceptor? presión. Muy bien, Control de la presión. para que entiendan básicamente los varoreceptores cuidan que no haya una elevación de la presión arterial muy brusca o un descenso de la presión arterial muy brusco. Eso es lo que hace un varoreceptor. ¿Y dónde están estos varoreceptores? Están en las paredes de las arterias carotidias. Muy bien. Un ratingo, me voy a traer un vasito con agua que se me secó la garganta. Y ahora sí, chicos, ya me traje un vasito con agua. Sigamos. Esta adaptación lenta, por ejemplo, ¿quiénes son? Uso muscular. ¿Qué información da el uso muscular? ¿Qué información? Vamos, chicos, están a días de sus parciales. Ya tienen Puede que estar... ser la contracción muscular o la tonicidad del músculo. El uso muscular da información sobre la longitud del músculo y su velocidad de cambio. Eso tienen, sí o sí, es súper pregunta de examen eso. Tienen que saber sí o sí qué información da el uso muscular. Sobre la tensión del músculo, sobre la longitud del músculo y su velocidad de cambio. ¿Y el órgano tendinoso de Golgi qué información da? La tensión del tendón y también la velocidad de su cambio. Exacto, muy bien. Básicamente estos dos de acá son de adaptación lenta. ¿Por qué? Porque siempre tienen que estar informando a la corteza cerebral cuál es su longitud de su músculo, si hay presión sobre si es que tenemos algún peso excesivo ahí, etcétera, ¿no? Eso. Por eso son adaptaciones de adaptación lenta. Tenemos los usos musculares, el aparato tendinoso de Golgi, los varoreceptores. Básicamente, ¿por qué? Porque estos varoreceptores que detectan la caída o la subida de la presión arterial no deben adaptarse. ¿Por qué? Porque constantemente tienen que estar avisando, se me subió la presión arterial y se activan otros mecanismos para disminuir la presión arterial. O se me bajó la presión arterial y se tienen que estar activando otros mecanismos para subir esa presión arterial. Muy bien, los quimioreceptores igual. En cambio, la adaptación rápida, pues son los corpúsculos de Pacini, los folículos, los receptores pilosos del pelo, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las adaptaciones, lenta y rápida. ¿Entendió? ¿Se entendió, chicos, o hay alguna duda? Como dijo que era la función del órgano tendinoso de Golgi. Va a dar información sobre la tensión del tendón. Eso. Y su velocidad de cambio, obviamente, ¿no? Tensión del tendón y velocidad de cambio del tendón. ¿Se entendió? Necesito. Listo, continuamos. Ahora tenemos este de acá, este de acá
que pucha, no se puede ver bien. Voy a intentar hacerlo más rápido. Son las fibras nerviosas esto. En su clasificación, fíjense que tenemos fibras de tipo A y de tipo C. Si le ponen en su pregunta, ¿cuáles son las mielínicas? ¿La A o la C? La A. La A, y por lo tanto, ¿cuál es más rápido? ¿La A o la C? Si la mielínica es la A, ¿cuál es más rápida? Son la A. La A. Fíjense que la A, ¿por qué es más rápida? Porque tiene más mielina. Por eso es más rápida. En cambio, la C es lenta. ¿Por qué? Porque no tiene mielina, es amielínica. Esta mielina es una sustancia que sirve para que los impulsos eléctricos se conduzcan con mayor velocidad. Para eso es la mielina. Muy bien. Entonces, esta mielina de acá están en las A y en la C no hay mielina. Por eso que son lentas. Y estas A se van a clasificar en A alfa, A beta, A gamma y A delta. ¿Esto qué quiere decir? Póngansela así para que la entiendan. A alfa, rapidísima. A beta, un poquito menos rápida. A alfa, la que es intermedia, que no es tan veloz. Y la A delta, que es la más lenta, pero de todas las rápidas. O sea, de entre todas las rápidas, la A delta es la más lenta. Y la de tipo C, ya es la que es súper lenta ya. Entonces, las de tipo A, que son las mielínicas, se subdividen en A alfa, que son las rapidísimas, van a 120 metros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que en un segundo pueden recorrer lo que es un campo de fútbol. Por eso dice que va a 120 metros en un segundo. Son rapidísimas. En cambio, las A beta son menos rápidas, van a un estímulo de 60 a 80 metros en un segundo. Las A gamma van a una velocidad de 30 a 60 metros en un segundo. Y las A delta van en una velocidad de 2 a 30 metros por segundo. Y luego tenemos las de tipo C, que las de tipo C van a ir a una velocidad de 0,5 a 2 metros en un segundo. Muy bien, eso es la de tipo C. Y luego tenemos su clasificación que es 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? 1, 2, 3 y 4. Eso. Y por ejemplo, las de tipo A alfa, ¿cuál es estas de tipo A alfa? Las fibras rápidas son las de tipo 1. Y estas de tipo 1 se van a clasificar en 1A y 1B. Las de 1A son las usos musculares, porque son las más rápidas en transmitir impulsos. Y las de 1B, que siguen siendo A alfa igual, siguen siendo A alfa. Estas 1B van a ser más lentas, como es el cual el órgano tendinoso de Golgi. Sigue siendo rapidísimo, pero es un poquito más lenta que las de los usos musculares. Muy bien. Entonces tenemos dos divisiones, la A y la C. A mielínica y C amielínica. Esta A se va a subdividir en A alfa, A beta, A gamma y A delta. Esta A alfa se va a subdividir en A alfa 1A y A alfa 1B. Estas beta, gamma y delta no se subdividen, por si acaso. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos, o hay alguna duda? Básicamente acá clasificamos la velocidad de las fibras, nada más que la velocidad. Eso clasificamos. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta, chicos? Para esto son estas jornadas de apoyo, para ayudarlos, para que no se confundan y para que tengan una guía. Muy bien, creo que todos entendieron, ¿no? Luego tenemos esto igual es muy preguntado, convergencia y divergencia. Convergencia, vamos a hacer un dibujo para esto. Para explicarlo así rápido y yo sé que le van a entender en un ratito. Esto es sencillo. Muy bien. Divergencia quiere decir básicamente que va a venir una señal que es débil, una señal débil viene y se va a diseminar, se va a esparcir, se va a amplificar. Entonces, una señal que venía siendo débil
se disemina, se amplifica, como quieran decirlo, haciendo que esta señal que era débil esta señal, se haga mucho más potente o más fuerte para que acaben excitando a una cantidad mucho mayor de neuronas. O sea, esta señal débil que solo podía estimular a una neurona, se disemina, se amplifica. ¿Para qué? Para poder excitar a 1, a 2, ahora ya puede excitar a 3 neuronas. Eso es divergencia. ¿Y esta divergencia propia de qué es? Por ejemplo, está viniendo la vía corticoespinal y esta vía corticoespinal ¿a dónde va a ir? A la función motora de los músculos esqueléticos. Esta vía corticoespinal básicamente, solamente esta vía, por medio de sus células piramidales, son capaces de excitar a cientos y miles de fibras musculares. Entonces se va a amplificar. Y esta amplificación hace que pueda excitar a cientos y miles de fibras musculares. Esto que es propio de la vía corticoespinal. Por ejemplo, si le ponen, explique qué es un circuito de divergencia y ponga ejemplo, divergencia es cuando una señal débil se amplifica, se disemina, y esto va a causar que pueda excitar a un número mayor de neuronas. Un ejemplo, la vía corticoespinal, en la cual una sola célula piramidal es capaz de excitar hasta 10.000 fibras musculares. O sea, se amplifica 10.000 veces y es capaz de excitar hasta 10.000 fibras musculares. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, un ejemplo de divergencia. También tenemos, por ejemplo, una divergencia que puede ser también de múltiples fascículos, donde la transmisión de la señal va a seguir dos direcciones. Por ejemplo, viene una señal por acá, por ejemplo, viene una persona y tocó, por ejemplo, una flor, viene esta señal, y esta señal puede seguir dos caminos. Puede irse hasta la médula espinal o puede irse hasta los centros superiores, como ser que corteza motora, cerebelo, regiones inferiores del encéfalo, el tálamo, la corteza. Entonces, fíjense que esta de acá se va a amplificar, pero va a seguir dos destinos totalmente opuestos. O sea, una se va a la médula espinal a dar información y otra se va hacia arriba a los centros superiores, como ser corteza, tálamo, cerebelo, eso. Eso es una divergencia de múltiples fascículos. Y luego esta otra que es una divergencia del mismo fascículo, que no va a seguir dos direcciones, va a ir a una sola dirección, a excitar a un grupo de neuronas. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas de divergencia? Es muy preguntado igual eso. Dudas, preguntas, chicos, muy importante este punto de divergencia y convergencia. ¿No hay duda? Muy bien, espero que se haya entendido. Luego tenemos la convergencia, que la convergencia básicamente es lo contrario, que múltiples señales, que múltiples señales vienen y todas van a converger en una sola neurona. O sea, todos convergen en esa sola neurona para poder excitarla. Un ejemplo, por ejemplo, de esta convergencia puede ser básicamente lo que sucede en las interneuronas. Estas interneuronas, que esto ya es básicamente el capítulo 55, estas interneuronas van a recibir información de los centros superiores como ser corteza cerebral, el tálamo, y van a recibir información de las vías corticoespinales, de las fibras propioespinales, o pueden recibir información de los nervios periféricos que entran desde la médula.
Entonces, fíjense que esta interneurona que está de rojo de acá va a recibir señales de muchos lugares. Puede recibir señales de los nervios periféricos, puede recibir señales de las vías superiores como la vía corticoespinal, etcétera. Y todas estas van a confluir o converger en una sola neurona, que en este caso es la interneurona. Eso es una convergencia. Un conjunto de señales que proceden de múltiples orígenes. ¿Cuáles son los orígenes? Por ejemplo, de arriba, de la corteza. Y este origen que venía de los nervios periféricos. Entonces las señales convergen o se unen, como quieran decirlo, en un solo punto. En este caso, si les piden que pongan un ejemplo, las interneuronas de la médula espinal. Muy bien, porque va a recoger señales tanto de las vías superiores como ser las corticoespinales, y va a recoger señal de la periferia, que es de los nervios periféricos. Y todas estas señales de acá van a ser procesadas en la interneurona para que la interneurona tome una decisión. O bien excito a la motoneurona anterior, o bien la inhibo. Y esta motoneurona anterior es encargada de la función contráctil del músculo. ¿Se entendió? ¿En convergencia se entendió? ¿Hay alguna duda, chicos? En convergencia. En esa inconvergencia está en relación con la sumación espacial. ¿Cómo? Esa ¿Con la sumación espacial? Sí. Exacto, muy bien, porque si se dan cuenta viene de múltiples terminales, ¿no ve? Acabar en una sola neurona. Muy bien, punto. Esto también permite una sumación, que muy bien se relaciona con la sumación espacial. Muy buen punto. ¿Se entendió? ¿Hay alguna otra duda en divergencia y convergencia? Porque siempre les van a decir que les expliquen y que pongan un ejemplo. Un ejemplo de convergencia, la de las interneuronas. Un ejemplo de divergencia, pueden poner, por ejemplo, lo que va de la vía corticoespinal sobre los músculos esqueléticos. ¿Dudas, preguntas? ¿Podría repetir la divergencia, por favor? Muy bien. En la divergencia, básicamente, ¿qué es lo que pasa? En la divergencia, una señal débil se disemina, o sea, se hace más fuerte y se amplifica. ¿Para qué? Para poder excitar a un número mayor de neuronas. Esta señal débil podría dar excitación a una sola neurona. En cambio, se diseminó y ahora puede dar excitación a una, a dos, ahora hasta 3 neuronas. Eso es una divergencia. Que la señal se disemina, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de excitar a muchas más neuronas. Eso es la divergencia. Y la divergencia se puede clasificar de tipo amplificador y de fascículo. ¿Se entendió? Sí, sí. Muy bien. Ya. Estos circuitos igual son muy preguntados, lo que es el circuito reverberante. Fíjense acá, sigan mi cursor. Mi cursor sigan. No estoy en la diapo todavía, ¿no? Voy a proyectarla. Listo. Esto es un circuito reverberante. ¿Qué tienen que hacer énfasis si les preguntan qué es un circuito reverberante? Que es un circuito de retroalimentación positiva. ¿De qué se encarga? O sea, viene un estímulo y lo normal es que viene el estímulo y lo excita y se va. Viene el estímulo, excita y se va. Eso es lo normal. Viene el estímulo, excita y se va. Pero este circuito reverberante, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Viene el estímulo, excita y no se va. Reexcita y reexcita y reexcita y gira en un circuito que reverbera. Eso es un circuito reverberante. Básicamente es una retroalimentación positiva. No es una retroalimentación negativa, porque recuerden que la positiva, si algo se eleva, busca elevarlo aún más. En cambio, la retroalimentación negativa, si algo se eleva,
busca disminuirlo para que esté en un nivel normal. En cambio, la retroalimentación positiva busca que se suba aún más todavía. Un descontrol, ¿no? Entonces, en el circuito reverberante va a haber una retroalimentación positiva, la cual se va a encargar de excitar y reexcitar y volver a excitar a las neuronas. Como podemos ver, tenemos tipos diferentes de mecanismos reverberantes. En este de tipo A, viene una entrada, excita, vuelve a reexcitar y se va. En este de acá, fíjense que va a estar integrado por más neuronas. Viene, excita, vuelve a reexcitar y viene por acá y vuelve a reexcitar, reexcita y después se va. En este de tipo C es un mecanismo más complejo, que va a estar integrado tanto por neuronas facilitadoras, que van a hacer que reverbere aún más, va a hacer que la reverberación dure más tiempo, que siga excitando y reexcitando, y luego tenemos la inhibidora, que hace básicamente que se detenga la reverberación. Y luego esta D, que va a estar constituido por muchas fibras, y aquí va a haber una reverberación más prolongada. Y esta reverberación se va a detener por fatiga. La fatiga es lo que hace que algo se detenga. Gracias a la fatiga. Eso es un circuito reverberante. Ahora, si le piden, ¿qué es lo normal que piden? Dar ejemplos de circuitos reverberantes. Un ejemplo de circuito reverberante pueden ser los mismos reflejos. Un reflejo flexor. Por ejemplo, la memoria también es un circuito reverberante. Por ejemplo, cuando ustedes están recordando, por ejemplo, cuando ustedes se ponen a memorizar cefalosporina, beta-lactámicos, etcétera, se ponen a memorizar, entonces reverbera el circuito, reverbera y reverbera, y se olvidaron, acabó la reverberación. La memoria es otro ejemplo de un circuito reverberante. Por ejemplo, se estaban acordando, era 1A, 2B, 3C, 4C, y van repitiendo, ¿no ve? En el camino estudiando y dicen 1A, 2B, 3C, 1A, 2B, 3C, 1A, 2B, 3C. Entonces el circuito reverbera y reverbera y reverbera y sigue estimulando y estimulando. Viene otra persona, le saluda, le busca charla y se olvidaron. Acabó la reverberación y ya no se acuerdan de lo que estaban estudiando. Otro ejemplo de circuito reverberante, la memoria. Y otro ejemplo de circuito reverberante puede ser lo que les dije ¿cómo se dice? De los reflejos flexores. La excitación, digamos, de un músculo por medio de un nervio motor puede ser otro ejemplo. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas con respecto a reverberación? ¿Dudas, preguntas con respecto a reverberación, chicos? Es muy importante esto de la reverberación, tienen que tomarle mucha atención. ¿No hay duda? Muy bien, quiere decir que se entendió todo, o no se entendió nada, una de dos. Y luego lo que detiene esta reverberación, si les ponen, por ejemplo, ¿quién es el determinante para detener una reverberación? Puede ser un circuito inhibidor o la fatiga sináptica. Que la fatiga sináptica básicamente hace que se detenga totalmente la reverberación porque se agotaron los neurotransmisores o se fatigó completamente ese sináptico. ¿Se entendió? Entonces, Sí, eso sería lo más resaltante y lo más relevante de estos capítulos. Como les dije, esto es lo que más hace énfasis el doctor. En lo que es el capítulo 46, mucha énfasis en los tipos de sinapsis, mucho énfasis en lo que es segundo mensajero, que ya lo vimos, mucho énfasis en neurotransmisores pequeños y de acción rápida, de acción lenta, como ser los neuropéptidos, mucho ojo en dónde se forman, mucho ojo con el óxido nítrico, que es diferente a sus otros hermanos, mucho ojo con lo que es el potencial postsináptico excitador e inhibidor, qué canales abren, mucho ojo con sumación espacial y temporal, tienen que hacerle mucho énfasis a lo que es adaptación, a lo que son estas fibras, divergencia y convergencia, ni qué se diga. Para mí los puntos más clave de este capítulo, divergencia, convergencia y circuito reverberante.
Entonces ya vimos un repaso por todo lo que puede ser bastante preguntado. Y eso es lo que hace énfasis el doctor. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Podría repetir lo último que dijo, la fatiga sináptica, por favor? Básicamente la fatiga, llega a un punto, es como vos haces ejercicio, ¿no ves? Llega un punto donde te malculcás, te fatigó tu músculo. Lo mismo pasa con la sinapsis. De tanto que estuvieron trabajando, se llegan a fatigar, se cansan y cesa la reverberación. Ya no hay más. ¿Por qué sucede una fatiga? ¿Por qué? Puede ser porque se haya terminado los neurotransmisores, porque recordad que para que haya reverberación tienen que haber neurotransmisores, como ser acetilcolina, si es excitatorio, ¿no ves? Entonces puede ser que se haya agotado el neurotransmisor y este agotamiento del neurotransmisor, como por decir la acetilcolina, es lo que nos da la fatiga. ¿Entendió? Sí, doctor. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta más? Muy bien, sin más que decir, chicos, espero que les haya gustado. La verdad es que le puse mucho énfasis a esta clase y vamos a hacer muchas más clases todavía. Va a haber del capítulo 48, del capítulo 55, del capítulo 56, 57. Entonces, entren, chicos, la verdad es que les va a servir de mucho. Espero que para las siguientes clases haya mucha